Moisés Gil és catedràtic d'escultura a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. Quin significat té per a tu l'expressió artística? Bueno, l'expressió artística partint de la base de que, bueno, des de la més tendra infància, no? Pues ha estat lligat a ella, no? Pues, mon pare era escultor, el meu avi pues, també es dedicava a això, pues, per mi té una importància quasi primordial. No sabria, a lo millor, viure sense fer aquestes actuacions artístiques, no? Aquestes escultures, concretament. No? I, sobretot, aquesta escultura és una obra compromesa. No? És una obra que vull extraure la complexitat de les relacions humanes, no? En l'època contemporània. D'alguna manera tenen un tall expressionista en el modelat de les figures, o sigui, és prou fort, prou del sentiment, no? Que això que explota, no? Que volem aconseguir i que lluitem en tota la força, a banda i conjugar-les en estructures arquitectòniques. Aquestes estructures arquitectòniques pues, són com molt radicals, prou insípides, no? Con lo qual, aquesta hibridació entre radicalitat a ser rovellat i també rotunditat, que no radicalitat, rotunditat de la figura i del seu pes, dels seus atributs, músculs grans, o sigui, mans grans, podríem parlar dels obrers, de la gent obrera, que es guanya la vida en el suor del seu front, no se guanya en el suor dels altres. No? I aleshores, pues, tot això i, sobretot, contar o relatar les vicissituds que el ser humà contemporani es trobem en el nostre devindre, tant professional com emocional, com vivencial, com bueno, pues el desenvolupament normal. No? Dins en el context de les ciutats tan desubstanciades moltes vegades, no? Perquè n'hi ha pobles, parlo de pobles, no de ciutats, parlo de pobles, però els pobles sí que tenen aquest carisma, aquest carinyo i aquestes relacions són com molt més humanes, no? La ciutat cada un va més per la seua, no? Jo vull crear i arribar a que l'escultura, per el seu tamany, s'imbrique i s'integre en aquests conjunts arquitectònics que abans es creava a posto basant-me en el constructivisme i després el minimalisme, neominimalisme, postminimalisme, totes aquestes corrents, no? I ara pues, sí, estan presents, però bueno, en menor manera. N'hi ha peces que estan úniques elles a soles, que n'hi ha que s'apoyen a la paret, n'hi ha que estan en una hamaca, i són les actituds quotidianes de conforme afrontem la vida de l'ésser humà i conforme vols transmetre a l'espectador per a que forme part, dialogui en l'escultura i a la vegada aporte les seues reflexions i així enriqueix, si cal, o per mi s'enriqueix molt més l'obra en les eixes aportacions. Moisés Gil, anem a acompanyar-te en l'exposició Estadis conscients, estats quotidians, si no m'equivoco en el títol, però ens agradaria que ens digueres com surt esta exposició en concret. Bueno, esta exposició és una il·lusió. La veritat és que en primer lloc és una il·lusió que ja feia temps, no?, que estàvem pues a veure com la fem, el museu estava en obres, ha costat una miqueta a nivell
de temps, perquè bueno, la poètica, el diàleg, això, no? que es vol establir, tot això estava més o menys clar. No? Les tres plantes, o sigui, cada planta té el seu recorregut narratiu i a la vegada les tres plantes estan connectades conceptualment, així que formalment també, no? Però jo preferís més el concepte, no? Anteposar lo conceptual. I bueno, i surt pues, això, al llarg d'una llarga tasca, no? de pues, això, propostes, idees i canvis, això, il·luminació, tot el que du aparellat pues, tota una exposició, no? Una exposició en la que n'hi ha pues, paca 50 escultures, n'hi haurà 48, 50, i després n'hi ha dibuixos, n'hi ha relleus, alguns, poquets, sí, n'hi ha una representació de tot. Un poc del meu treball que, pues, bueno, així condensat, pues, ja, clar, pilla unes altres dimensions, no? I bueno, i va sorgir així, o sigui, va ser una cosa que a mi em feia molta il·lusió estar en ells, així en ells, perquè feia almenys 20 anys que no havia exposat en ells, no, menys, perdona, me vaig exposar en la universitat i vaig exposar en una galeria Héctor Mora, que es deia. I bueno, i era pues, com una tercera, no? Com una tercera intentona, no? I a la vegada era, per mi ells és un pas, no? Perquè jo vaig estar en Oriola donant classes a l'escola d'arts aplicades i oficis artístics i bueno, i clar, i a ells venien prou, no? I clar, i sempre pues, estàs molt relacionat amb ells, no? Sempre has tingut ells com una cosa, com això també, pues, es parla prou valencià, no és que siga massa això també, i bueno, que el trobar és molt a gust, no? Tant en Oriola com en ells, evidentment, però no sé, estava bé, i jo volia repetir aquesta experiència, no? Repetir una experiència i més en les possibilitats que dona aquesta sala, de dir, una experiència un poc més bèstia, un poc més de dir, allà vaig, en tota... Sí, va ser així, un poc, i bueno, i Miguel Encantador, el director del museu, després, bueno, els equips tècnics, de veres ha sigut treballar en, bueno, tot han sigut comoditats, facilitats i molt bon rotllo. Si et sembla, anem a acompanyar-te en aquesta visita en la teva exposició per el Museu d'Art Contemporani d'Elx. Moltes gràcies. Adéu. Gracias. ¿No? Bien, me quiero presentar porque no os he dicho, soy Moisés Gil, vengo de Cocentaina, un pueblo de la provincia de Alicante, allá al norte, casi fronterizo con la provincia de Valencia, casi nada, a 5 o 7 kilómetros de la provincia de Valencia. Bueno, nosotros tiramos un poquito más hacia Valencia, ¿no? Vamos a estudiar a Valencia, tenemos todas las relaciones geográficamente pues están más dirigidas hacia Valencia. Pero bueno, eso no quiere decir que yo haya ya expuesto con esta 3 veces aquí en la ciudad de Elche. Estaba dando clases en la ciudad de Orihuela y no dejo Alicante tampoco por nada, ¿no? O sea que estamos vinculados más directamente tanto con Valencia como con Alicante. Viniendo de Cocentaina, pues eso, mis padres, mi padre era escultor, mi madre formaba parte de una familia de artesanos de la cestería y mi abuelo asimismo también era escultor. Claro, me diréis, bueno, ¿y tú escultor también? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Mi hijo escultor también? No, mi hijo es más inteligente que yo y no es escultor, ni mi hija tampoco. Se están dedicando a otras funciones. ¿Por qué digo esto? Pues os lo cuento porque el mundo del arte es muy tedioso, es muy duro, es desagradecido incluso. Si tuviéramos que a lo mejor, no sé, definir el trabajo del escultor, digo escultor y no digo artista, porque para mí son conceptos totalmente distintos. Claro, tienes que tener un oficio.
se pasa mal. Es una cosa que no es habitual en las casas que tengamos esculturas. Tenemos objetos, pero el objeto difiere mucho del sentido escultórico de una escultura como tal, como puede ser la unicidad, como puedan ser otros factores tanto estéticos como conceptuales a las del objeto. Que el objeto se puede traducir en escultura, ya lo hizo Marcel Duchamp. Claro, el objeto se puede convertir en arte, pero el arte solo puede convertirse en arte y enriquecerse por la diversidad de lecturas que le vais a hacer vosotros hoy. Entonces, pues eso, se pasa, vamos a ver, es tedioso en cuanto a que cuesta mucho vender una escultura, cuesta mucho exponer una escultura. Es mucho más cómodo colgar cuadros, instalaciones o cosas de estas. Sí, esto no deja de ser instalación, ¿vale? Pero claro, detrás hay un trabajo bastante arduo que después, por vuestra curiosidad, os explicaré los procesos que siempre son interesantes, el saber cómo se hace esto. O sea, las esculturas, otra cosa que quiero que sepáis o que quiero que las podéis tocar. La textura, ese temblor, ¿no?, que hace, esa vibración óptica que genera la textura y que le da vida de alguna manera a la pieza, ¿no? Esta pieza se titula Ágora. Ágora, centro de sabiduría, ¿no?, donde se reunían los sabios. Claro, estos sabios pues están a distintos niveles. Yo utilizo bastante para ver esos niveles y que esos niveles no existen. Solo existen a lo mejor en nuestra mente y en nuestro, a lo mejor, respeto que no es tal hacia otras personas que las ves como elevadas y joder, no, tú estás al mismo nivel, ¿por qué no? ¿Vale? Nadie está por encima de nadie, ¿vale? Estamos todos a un mismo nivel. Cada uno aporta desde su interior lo que él cree. Esto, la propuesta escultórica mía, es eso. Todos somos iguales. Todos queremos una sociedad mejor. Todos buscamos algo más, pero para compartir. ¿Vale? Bien. Las piezas, veis que juego con, no son aluminio, evidentemente, son de resina de poliéster y con fibra de vidrio, ahora os explicaré el proceso, y acero oxidado, ¿vale? Es acero Corten, es un tipo de acero que oxida y tal, bueno, es acero oxidado. Entonces, bueno, estos materiales dialogan entre sí y tienen, bueno, tienen un poco de carisma y están entroncados en la contemporaneidad, para mí más reciente, del concepto de hibridación. ¿Vale? Bien, al fondo, claro, ahora entráis vosotros a formar parte de la escultura y aportar cosas. O sea, ¿qué hace cada pieza? ¿Cómo están? ¿Qué os sugieren? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué está más alto este y no el otro? No sé, a ver qué pasa. ¿El más sabio es este? ¿O es el que más cerca está del suelo? Los pies son grandes, los pies son, como decimos, arraigados en la tierra. Un ser que está arraigado en la tierra es un ser que tiene conocimiento. O sea, estás haciendo lo que tú sabes, o sea, lo que tú sientes, y eres consciente de todo ello. O sea, cuando decimos en valenciano, no, tens els peus en terra, o sea, es que tienes conocimiento de causa de lo que estás haciendo y cómo estás haciéndolo, ¿no? Bien, aquí al fondo tenemos una disposición, de relieves junto con algún dibujo, ¿vale? Esto es pues como una pequeña instalación en el muro. Es una manera de hacer hablar al muro, que el muro no se quede callado. En el ámbito rural, bien sea
en cualquier ámbito de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos pues esa representación de una multiplicidad de piezas, que no es una seriación. La seriación sería que todas fueran iguales, pero aquí cambian. Aquí cada una está en su casa, o está en una casa, o está en la casa del frente. Entonces aquí nos podemos hacer toda una película a base de tomas, de diferentes tomas, y ver una concatenación de acontecimientos que vamos sufriendo o disfrutando a lo largo de nuestra vida. Bien, aquí tenemos una pieza, un relieve, que bueno, es un poco mayor que estos de aquí, pues es un relieve también, es la contraposición, el yin y el yang, positivo, negativo, el blanco y negro, el oscuro, el claro, o sea, esa dualidad del ser. Y sobre todo quiero hacer hincapié en esta pieza. Esta pieza, para mí, está invitando a que entréis, aunque parezca todo lo contrario, bajo mi punto de vista. O sea, conceptualmente te está diciendo que no pases, pero por el otro lado te está diciendo, te está guiñando el ojo y dice, venga, sé irreverente y sáltate la ley. Vamos a ser un poco irreverentes y vamos a saltarnos esa ley. ¿Está prohibido tocar en los museos? Sí, nosotros vamos a tocar. El procedimiento técnico con el cual hago estas piezas es la forma sustractiva. Bien, yo por herencia siempre he estado tallando piedra, esculpiendo piedra. Sabéis que la escultura en piedra nace de un bloque y de ese bloque ya saldrá lo que hay dentro, ¿vale? Bueno, ya saldrá lo que hay dentro, no, ya saldrá lo que tú tienes en mente, que crees que está dentro, o que por las dimensiones te va a dar lo que tú tienes en mente, pero dentro del bloque no hay nada, hay materia, ¿vale? Y tú le estás dando y estás dando forma. Con esto pasa lo mismo. Esto es un armazón de poliespan. ¿Sabéis lo que es el poliespan? El corcho blanco, de los envases y tal. Vale, pues este corcho se compra en piezas grandes y se encola entre sí, se van encolando trozos, el brazo es un trozo que está pegado aquí a un lateral, este codo que sale es otro trozo que está pegado y se talla. ¿Vale? No con las herramientas típicas de la talla en piedra ni de la talla en madera, pero se talla con otro tipo de herramientas, cuchillos calientes, raspas de púas metálicas, etcétera, cúter, o sea, el cútex y tal. Bien, una vez está más o menos esbozada la pieza, el armazón, como si dijésemos, se pasa a coger fibra de vidrio y resina, pero acrílica, ¿vale? Que lleva un componente de polvo de mármol, ¿vale? Ya, polvo de mármol, la carga en sí de la resina, que es la que hace catalizar con el líquido, y entonces se mezclan a proporciones distintas. Primero, la primera capa o las primeras capas que se da con fibra de vidrio son como más acuosas, con tixotrópico. Tixotrópico es un agente que es antidescolgante. Claro, aquí pondríamos una placa y por el peso de la gravedad iría cayendo. Esto, los agentes tixotrópicos lo que hacen es que le das una espatulada, o sea, lo modelas, dejas ahí un bulto y se queda, no se descuelga, ¿vale? Del muro, de lo que sea. Bien, pues una vez se da la primera capa de fibra de vidrio, procedemos y empezamos a modelar, de ahí las texturas, pero modelamos con más carga y con más tixotrópico para hacer un modo de masilla.
y entonces es cuando se modela y ya se queda más o menos así. De origen las piezas son blancas, como si de mármol se tratara, pero a mí me gusta jugar con el ser humano en la era posttecnológica, y entonces son seres humanos como de aluminio, como de, no sé, como del futuro, vamos a llamarlo de alguna manera, y entonces pues tienen y adquieren este aspecto. No sé, igual alguien me dice, pues a mí no me gusta así, a mí me gustaría blancos, o a mí me gustarían de otro color, o naturalistas, o con tonos así. Bueno, pues igual llega en su momento, no lo sé, porque sabes lo que vas a hacer hoy y mañana, y tienes proyectos y tienes cosas, pero a lo mejor no sabes lo que vas a hacer más adelante, porque posiblemente esos colores te puedan enriquecer el sentido semántico de la pieza, y enriqueciendo el sentido semántico se enriquece la comunicación, porque para mí personalmente el arte es comunicación, y sin esa comunicación estamos perdidos. Nos tenemos que comunicar, tenemos que empatizar y generar esas sinergias de las que estábamos hablando abajo. Bien, esto es el ser humano preocupado por el presente, ya no por el futuro ni por el pasado, sino por el presente, que va cabizbajo pasando y viendo tanta burrada que se está pues eso, produciendo hoy en día en todos los ámbitos de la cultura contemporánea, ¿no? Empezando por la política y terminando pues con otras historias. Siempre está el irreverente, como el que nosotros pasamos y nos saltamos la valla de prohibido pasar, siempre está el irreverente aquí, y siempre veremos algún irreverente en ciertos, en la mayor parte de las esculturas, ¿vale? Este está fuera de todo contexto, fuera de la lectura, y que pasa de todo. Es igual que el de la hamaca. Este de la hamaca nos está hablando pues de un ser que le da igual un poco todo, ¿no? Que de los problemas y los cuestionamientos contemporáneos. Pero bueno, tiene que haber de todo. Es igual que aquel, por ejemplo, aquella pieza está ajustada para que quepa aquí en el museo, ¿vale? Esta pieza, en teoría, debería ir a una esquina del museo, en el exterior, y estar trepando por la fachada, o sea, por la esquina del museo. A ver, la esquina está aquí, ¿no? Entonces tendría que estar ahí. Entonces, esa llamada de la fuera hacia adentro, de lo público a lo privado, que hay mucha gente que sabéis que es reticente a entrar a los museos, porque ¿qué dirán? ¿O quién estará? ¿O qué pasará dentro de un museo? Los hay. O a una galería de arte. ¿Por qué no puedes entrar? Claro que sí que puedes entrar. ¿Y no comprar nada? Claro que sí. A los precios que están el arte, como para ir comprando por ahí. Entonces, claro, estamos un poco en esa historia, ¿no? El interés de ir creciendo, ¿vale? Y de superar lo insuperable. Porque claro, si veis, no se está cogiendo a nada con una cuerda. La hamaca sí que vemos que tiene cuerdas y que está, bueno, pero él no, él simplemente está cogido como gato que está trepando por lo intrepable. Entonces es esa reflexión que queremos, que parte desde esa más de lo que ves, de lo que sientes, de lo que vives, de tus compañeros, de la gente que te rodea, del típico trepa o del típico que dice, che, a mí déjame en paz, y todo eso, que son las vivencias cotidianas del ser humano, donde se desarrolla, que ya hemos dicho. Bien, esta pieza, pues otra que puede ser una copia mimética, pero hecha
a una escala mayor, donde adquiere y podéis comparar conceptualmente las dos propuestas. O sea, ¿cómo veis esa? ¿Cómo veis esta? O sea, ¿de qué manera se podría eso articular? Eso es parte de vuestro trabajo, de intentar ahí hacer cositas. Después, claro, como no, el divertimento muchas veces con piezas como esta que tenemos aquí, que es un retrato que le hice a mi hija, pues el ir un poquito más allá, el coger referentes de los grandes clásicos con unos sombreros decimonónicos y con unas caras más contemporáneas, ¿no? Lo que hay ahí es una dualidad, como siempre hemos dicho y hemos hablado abajo, de el ser, ¿no? No tiene la anatomía como estos, que se ven los músculos, ¿vale? Se ve el bíceps, se ve el tríceps, se ven los glúteos, se ven el cuádriceps, se ven el triángulo de los abductores, se ven los gemelos, o sea, hay una generación de músculos que nos interesa hacer fuerte al ser humano, al hombre, que esté fuerte, que sea capaz de afrontar ese devenir cotidiano, ¿vale? Y en esta sala, ya para terminar y no hacerme demasiado pesado, esta representación es un proyecto de hacer seres como los tenemos aquí en unos tamaños más pequeños. Es hacer niños, o sea, crear niños, o sea, tener esa debilidad, ¿no? Yo la tengo. Hay 52 conflictos bélicos en la actualidad, activos, y no sé si hay más de 200.000 niños que ya han fallecido, y no sé, una barbaridad inmensa de heridos, que les falta una pierna, o sea, mutilados, ¿no? Estos niños no tienen ninguna culpa, no tienen por qué sufrir ni tener estas malas experiencias, porque eso ya les va a marcar para toda la vida y van a, bueno, no sé lo que van a ser, no sé. A mí me afecta bastante, y esto deviene de una exposición que se hizo, una instalación que se hizo en el Iván Cada en Alcoy. Y era pues eso, unas proyecciones de vídeo con un niño de 2,5 metros también, el cual pues eso reflejaba la dureza que tienen los niños, ese aluminio, esa barrera de autoprotección, ¿no? Que no les hace falta, que son chiquitines y se están buscando la vida por ahí, sobreviven como pueden, o sea, es que es brutal, ¿no? Y aquí pues hay una serie de dibujos. Para mí son dibujos, son piezas pequeñitas, si las queréis observar ahora bien, pues son del conflicto. O sea, bombas, explosiones, niños corriendo, pues eso, cada dibujito pues tiene su historieta. Y se ha querido ilustrar así para no hacer tan patente, a lo mejor con retratos, que era la intención, hacerlo con imágenes y hacerlo más crudo de lo que verdaderamente es, ¿no? Porque entonces yo recuerdo que en Alcoy, cuando montamos la instalación esta, había gente que salía llorando. Tampoco quiero que pase eso, ¿no? Pero sí concienciaros desde el granito de arena que yo pueda aportar, sí concienciaros un poco de esa situación que es tan real como la vida misma, ¿no? Y bueno, terminamos así un poquito, ¿no? Chof, pero ahora vamos a subir arriba, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto abajo. El aluminio fundido, aun siendo aluminio,
¿vale? Son macizas para que resulten más económicas, un poquito, aún si cabe, pues no sé, más económicas de fundir. Están hechas en poliespan. Si os acercáis y os fijáis a las piezas, notaréis incluso los cortes de los cúter. Notaréis las bolitas de corcho, que eso le confiere también una textura de vivacidad a la obra, ¿vale? Con este material tan arduo, porque quieras que no, el aluminio es frío, es un material que no sé, que es para otras cosas, no para la escultura, ¿no? Como si dijésemos, o por lo menos la escultura tradicional, ¿no? Como veis, el hilo de la técnica sigue siendo el mismo, los procesos sustractivos, ¿vale? No hay adición. Hay adición a la hora del acabado de las piezas de abajo. Pasa a ocuparlo el aluminio. 4 golpes rompen la arena, el molde, como si dijésemos a molde perdido, y sale la pieza. Tienes que repasar porque hay bebederos, hay zonas donde no se cubre, pero bueno, eso es lo mínimo, ¿eh? Claro, todas estas están hechas con esta técnica, que es pues eso, un poquito más económica. Bien, aquí lo que tratamos, o sea, lo que se trata de algún modo es las vivencialidades, el estar y esa combinación de arquitectura con escultura. El expresionismo al más puro estilo no sé, al más puro corte emocional, ¿no? De esas texturas, de esos volúmenes que se generan, ¿no? De esas formas, ¿no? De esas convicciones incluso que adquieren estas figuras, con la radicalidad y la rotundidad de la arquitectura imperante, ¿no? De cuasi la arquitectura contemporánea. Entonces, claro, son como vemos, son estructuralistas, son piezas estructuralistas y mezcladas con algo tan antagónico como puedan ser la figura humana. ¿Qué pasa? Que aquí yo he intentado hacer una cosa a nivel más conceptual, más profundo y dentro de la historia del arte, ¿vale? En la historia del arte sabemos que estaba Van Gogh y Gauguin, los postimpresionistas, ¿vale? Y Gauguin se fue al cromatismo, a las estructuras y a la dolce far niente, fue a Haití y allí pues acabó sus días viviendo, pintando, disfrutando de la vida, ¿vale? Pero de allí derivaron una serie de corrientes artísticas que iban más por el color, por la compensación de masas, por equilibrios, estructuras, o sea, iban más hacia, y se desarrolló más como un campo matemático, si se quiere, de composición más radical o más y junto con el constructivismo, Textil y todas las corrientes estas, pues derivaron en lo que pueda ser el minimalismo, ¿vale? Que hemos comentado abajo. Y por otra parte, que estaban juntos Gauguin y Van Gogh, Van Gogh ya da pie a la expresión, al sentimiento, a lo que tenemos dentro, a explotar con ello. ¿Qué pasa? Que aquí, y de ahí surgieron dos ramas en la historia del arte, dos ramas que andan paralelas, ¿vale? Entonces, expresionismo abstracto, o sea, todos los comportamientos, happening, performance, tal, todo esto, y después, por otro lado, minimal, post-minimal, lo que hemos comentado, ¿no? Y yo aquí, en un intento de ser Dios, entre comillas, no hay Dios y no sé, vamos, no puedo tampoco hacer cosas de estas, ¿no?
He intentado fusionar esas dos corrientes, o sea, volver a una misma corriente y volver, como si dijésemos, a un mismo redil, ¿vale? Es una propuesta, es un proceso de investigación lo que estamos hablando. Y entonces es ver de qué manera se articula esa convivencia que se pueda generar entre el expresionismo, figurativo además, con la abstracción geométrica. Y entonces, bueno, aquí está el resultado de ese proceso investigado. Ese resultado está en las diferentes actitudes que muestra el ser humano frente a lo que el ser humano mismo se ha autoimpuesto. Porque muchas veces decimos, es que no tenemos libertad, vale, es que nos autoimponemos a lo mejor el no decir ciertas cosas por si molestan a otro, o por si no le vienen bien a otra persona, o por si... Entonces tenemos esos autoimpedimentos, ¿no? que a lo mejor pues no queremos mostrar, ¿no? Personas agobiadas, personas que quieren asomarse a una ventana y no pueden, y están pues ahí cabizbajos, reflexionando. Como el que está en la hamaca, pues otra versión, ¿no? Que está apoyado, relajado, viendo tal, un cuadrado de recorrido exterior, ¿vale? Se ha intentado jugar también con esas dualidades de los dos cuadrados, interior y exteriores. Exteriores, piezas más grandes; interiores, piezas medianas. Rodin en su momento era vamos, un loco que hacía esculturas y claro, porque el contexto imperante era cuasi neoclásico. Y entonces, claro, él se atrevió a lo mejor a mezclar impresionismo con tal, pero para mí tiene más importancia, respetando a Rodin, para mí, Mariano Benlliure, que Rodin, por esa gestualidad en el modelado. Esa gestualidad que coge Mariano Benlliure, que veis, bueno, que aquí creo que tenéis sobra, ¿no? De Mariano Benlliure en Crevillente, y sí, yo creo que por aquí tenéis sobra de él. Y claro, entonces me identifico casi más con Mariano Benlliure por los procesos técnicos y los resultados de modelados, texturas y tal. Si bien es cierto también que, bueno, el pensador de Rodin, pues siempre lo has tenido ahí, porque lo has visto desde los tiempos más jovencitos de tu vida, y te han ido influyendo después en las lecciones magistrales de historia del arte y tal, o sea que sí, claro. Pero yo me centro más en lo que veo en periódicos, televisión, los más media. Mi influencia es más esa casi. Y por supuesto la de escultores y pintores contemporáneos. Y las reflexiones como Kierkegaard, Habermas, o sea, gente así, filósofos, pues que intentan aportar desde sus escritos filosóficos esas reflexiones alrededor, pues eso, del ser humano, del existencialismo, de, bueno, todas esas teorías y tal, ¿no? Gracias por vuestra asistencia. Bueno, si hay alguna pregunta, gracias. Gracias a vosotros por...